Bienvenidos a otro video más. En este explicaré la proyección de la demanda. ¿Por qué es importante proyectar la demanda? Recordemos que estamos analizando temas referidos a los proyectos, a la evaluación, a la formulación y evaluación de los mismos. Hablar de la demanda no solamente es identificar que existe demanda, sino que dicha demanda permita en el largo plazo mantenerse en el mercado. Por tal razón, tener una demanda definida nos garantiza un espacio de mercado, pero esperar a que esa demanda sea creciente, a que esa demanda tenga cierto aumento, cierta permanencia, da mayor garantía. Obviamente, los temas que se trabajan bajo proyección tendrán siempre sus aristas, no serán del todo confiables, siempre va a haber un nivel de error, pero no podemos trabajar de otra forma más que proyectando. Por tal razón es válido realizar proyecciones, realizar análisis y máxime en la demanda, que es la base principal de un proyecto. Si existe demanda, el proyecto se puede ejecutar, el proyecto se puede desarrollar. Voy a comenzar compartiéndoles una información acá de la que vamos a utilizar. En primer lugar, la demanda se puede analizar a través de distintos métodos. El método que vamos a aplicar acá es el de regresión lineal simple. Hay distintas formas de calcular y de obtener la demanda, y varios autores del tema de proyectos nos presentan distintas formas. Nosotros vamos a aplicar aquí un elemento, un análisis principal. En primer lugar, la influencia del precio sobre la demanda. Si nosotros analizamos en primer lugar la elasticidad del precio, muchas veces si el precio aumenta, la demanda disminuye. Esto ya hace un producto o un precio en el mercado que provoca una elasticidad. El precio sube, la demanda disminuye. Si no hay cambio, entonces la elasticidad es inelástica. En ese caso, hablar de eso, lo más común, y en economías como acá en Guatemala, los precios muchas veces cuando suben sí tienen efecto sobre la demanda. Ahora, el precio se ve afectado principalmente por el tema inflacionario. La inflación es la pérdida del valor de la moneda. Por lo tanto, cuando hay pérdida del valor de la moneda, hay menos demanda, hay menos capacidad de compra. Y esa capacidad de compra lo que hace es que disminuye y por lo tanto hay escasez. ¿Por qué? Porque las personas no compran, por lo tanto la oferta disminuye y se da un efecto completamente de baja de la economía en determinados espacios de mercado, porque la inflación afecta la demanda. Por otro lado, para poder proyectar con base a la regresión lineal, basándonos siempre en la guía de la licenciada Mónica Casia, que estamos usando de referencia, que ustedes pueden adquirir y pueden tener para su utilidad. En la página número 24 de dicha guía nos plantea un caso. Página de la 24 hasta la 26 nos plantea un caso que pueden ustedes usar de referencia, que es el que vamos a explicar acá. Primero, necesitamos proyectar dos elementos principales para la demanda insatisfecha: el consumo aparente y la oferta total. Hay que tener en cuenta que al proyectar ambos, necesitamos primero tener algo que va a provocar efectos en el consumo. Sería en este caso la inflación, y de la misma forma en la oferta. Por lo tanto, en cuestión de consumo y en temas de... Por esa razón, usted necesita primero los elementos del consumo, que sería importación, producción y exportación; el elemento principal de la oferta, que es la capacidad del oferente; y necesita adicionalmente la inflación. Todos estos datos los requiere y se le deben proporcionar en el caso de un ejercicio o de un examen a nivel académico. Se tienen que proporcionar, se tendrían que obtener en el caso de una investigación. Para poder aplicar la regresión lineal,
vamos a usar la fórmula de y calculada o de la ecuación de la línea recta, que es igual a aplicar a más b por x, donde a se obtiene aplicando esta fórmula y b se obtiene aplicando esta otra fórmula. Usted puede ir pausando este video en cualquier momento que lo necesite, puede regresar para poder tener la explicación de una manera más práctica y más entendible si en algún momento algo no se comprende. En primer lugar, vamos a proyectar la inflación. ¿Por qué? Necesitamos tener el dato de la inflación histórica y vamos a proyectarlo. Este ejercicio en particular nos requiere hacer una proyección de la demanda insatisfecha a 5 años. Por tal razón, desde el inicio, todos los elementos que conformen la demanda estarán proyectados a 5 años. Entonces, para aplicar la regresión lineal, que es por medio de mínimos cuadrados, que son estas fórmulas, necesitamos tener básicamente un cuadro, un cuadro donde vamos a demostrar y a usar aquí los datos. Veamos. Primero necesito la información de cuántos años. Este ejercicio particularmente me da los años, que son 6, del año 1 al año 6. Podrían estar dados también de esta manera. Usted puede tener los datos de esta forma y no hay ningún cambio. Esto no afecta nada en las operaciones. Necesitamos n, que vemos en la fórmula que necesitamos n, como son 6 datos, n es igual a 6. Luego vamos a ver qué elementos. Primero vamos a partir de la variable, en este caso, dependiente, que será y. La variable independiente es x, porque x es la que provoca el cambio. O sea que en función de x cambia aquí la inflación. ¿Qué variable afecta a la inflación? El tiempo. Y la inflación será nuestro primer elemento a proyectar. Siempre la primer variable que proyecte, en este caso inflación, va a ocupar el lado de y. Entonces y va a ser para y calculada. Esta y es esta misma que vamos a poner acá. ¿Qué datos son los que me da, en este caso, esta guía que estoy usando de referencia? Voy a ir copiando aquí los datos de una forma sencilla, aunque me los da de una forma o en un dato porcentual, los vamos a manejar como enteros. Por ejemplo, me da un 5.85%, no lo puedo colocar así, 0.0585, sino que es recomendable colocarlo con dato entero, 5.85, y eso nos da una referencia un poco más completa. 5.85, 9.23, 8.57. Estoy tomando los datos que tiene este ejercicio. 5.79, 8.75 de nuevo, y finalizamos con 9.40. Repito, los datos, aunque me los den en porcentaje, los coloco con valores enteros, tal como se está viendo en la solución. En segundo lugar, necesito también un dato de x. Aquí hay y, aquí hay x por y hay x cuadrado. Son los datos que me da la fórmula. Necesito ahora x. ¿Cuál sería el valor de x? Como es tiempo, la única forma como lo podemos representar es iniciar desde el primer dato con 1 y colocarle la secuencia a los siguientes datos. Por eso terminaríamos en 6. Aunque aquí termine y sea exactamente esto, no es lo mismo. Recordemos que aquí podría estar de esta forma y esto ya le cambiaría el dato o ya no sería exactamente. Aquí coincidió porque el ejercicio nos presenta aquí de esta forma los datos. Entonces, vamos a poner ahora x al cuadrado. Voy a insertarle al elemento el dato del cuadrado para que nos pueda quedar un poco más entendible. Entonces, le inserto el símbolo y esto nos va a seguir sirviendo para todo lo demás. Aquí está el dato del símbolo y ahora tenemos aquí x al cuadrado. Vamos a operar entonces 1 al cuadrado. Voy a insertar la operación con este símbolo, 1 al cuadrado, me queda 1. Hago lo mismo con cada uno de los demás elementos y ya tengo entonces los datos elevados al cuadrado.
Simplemente tengo que aplicar la operación para elevar cada dato al cuadrado. Y por último, x por y. Tengo aquí x y tengo aquí y. Me da cada uno de estos datos. Repito la fórmula en todo y tengo acá los datos con los valores completos y ya tengo las operaciones. Pero recordemos que aquí me está pidiendo sumatorias. Todos los datos que veo aquí son sumatorias. Entonces aquí tengo ya el espacio para hacer las sumatorias. Sumo los datos desde el año 1 hasta el año 6 por renglón. Y aquí tengo entonces los valores completos. Les voy a quitar estos, los decimales, no es necesario por el momento mostrarlos todos, aunque quiero aclarar algo. Cada vez que hagan una proyección, es recomendable usar todos los decimales. Entonces ya tengo y, ya tengo x, ya tengo x al cuadrado, ya tengo xy. ¿Qué voy a hacer ahora? Aplicar la fórmula. Y la vamos a ir haciendo aquí despacio. Vamos a ir viendo los datos y aplicando. Igual, dice x sumatoria de x al cuadrado. Tengo aquí 91 por sumatoria de y. Tengo aquí sumatoria de y. Como es una operación, encierro esto en paréntesis. Y voy acá y luego dice menos sumatoria de x, es aquí 21, por sumatoria de xy. Tengo 173,33. Recuérdense que están usándose todos los decimales. Cierro esta operación en paréntesis y como este será el numerador, lo encierro completo en paréntesis. Dividido, dice la fórmula, dentro de n por sumatoria de x al cuadrado. X al cuadrado es 91. Cierro esta operación en paréntesis para que sea más correcto el cálculo. Menos, dice la fórmula, sumatoria de x. Vean, al estar en paréntesis me está diciendo que es este, 21, elevado al cuadrado. Entonces coloco este símbolo. Yo lo encuentro en la tecla que está a la par de ñ. Presiono Alt GR y la tecla a la par de ñ y doy una barra espaciadora o presiono la barra espaciadora y aparece el símbolo. Entonces, x al cuadrado. Cierro esto en paréntesis y cierro todo el denominador en paréntesis para evitar que en algún momento se pierda la fórmula. Y doy Enter. Con esto ya tengo el primer cálculo para poder tener el valor de A. Si usted va comparando los datos con la página 28, donde están las operaciones, tenemos exactamente los resultados. Vamos con B. Vamos rápido con B. Dice n por sumatoria de xy. N por sumatoria de xy. Cierro en paréntesis esta operación y vamos a restar. Menos, dice la fórmula, sumatoria de x, que es este 21, por sumatoria de y, que es 47,59. Encierro en paréntesis y como ya tengo el numerador, encierro todo el numerador en paréntesis de nuevo para que las operaciones queden más correctas. Dividido, según la operación, abro de una vez paréntesis, n, que es 6, por sumatoria de x al cuadrado, que es 91, menos sumatoria de x, es lo mismo que habíamos hecho antes para A, sumatoria de x, que es aquí en este caso 21, al cuadrado. Entonces, coloco el símbolo al cuadrado y encierro en paréntesis. Y voy a colocar otro paréntesis para todo el denominador. Entonces, aquí creo que se movió. Coloco acá el paréntesis y doy un Enter. Y tengo ya el resultado del valor de B. Ya tengo B y ya tengo A. Con esto puedo aplicar ya las siguientes operaciones. Entonces, ahora que me toca, ya tengo A y ya tengo B. Tengo que aplicar la regresión lineal por medio de la fórmula de Y, que es A más B por X. Entonces, aplico la fórmula. Recordemos que aquí terminé en el año 6 y como voy a proyectar a 5 años, aquí tendría el año que continúa. Yo lo voy a agregar así
más un dato, 7, y tendría que llegar hasta el año 11, porque son 5 datos. Por ejemplo, aquí me estuvieran dando los años de esta manera, yo tendría acá el último año y aquí las proyecciones, vean. Así es como lo tendría que trabajar. Pero como acá están en número, es esa misma operación. O sea, en el año que continúa. Ya tengo el valor de A, lo voy a hacer en el primero. Ya tengo el valor de B, que es este. X, ¿cuál sería acá? Voy a ubicar sencillamente, tengo X acá, y X en los valores históricos terminó en 6, por lo tanto X aquí continúa la secuencia en el año que toca. En este caso terminó en 6, termina en 7. No estoy repitiendo lo mismo de acá, aunque coincide mucho. Es mera coincidencia, así que por favor tomen en cuenta que aquí estoy trabajando un cálculo aparte. Ahora ya aplico la fórmula de Y calculada. A más, como B por X es una multiplicación, entonces encierro en paréntesis B por X. Y me da el resultado. Yo aquí tengo 2 decimales a la vista, aunque podrían haber más. Vean, es mejor que dejen todos los decimales que se obtengan. Vamos con el siguiente dato. A, tengo acá, y B tampoco cambia. Les repito que estoy aplicando esta fórmula en estas operaciones. ¿Qué fórmula es? La Y calculada para la regresión lineal. Como aquí termina en 7, el año que continúa sería 8. Esto es para la operación de la proyección de la inflación. Entonces, aplico la misma operación y ya tengo el siguiente resultado. Entonces, hago lo mismo con cada uno de los demás y aplico las mismas operaciones hasta llegar al último valor que se espera proyectar. Con eso, ya tenemos la proyección de la inflación, que es el paso 1. Ahora me toca proyectar los demás valores. Cuando ya tengo la inflación proyectada, voy a proyectar entonces el siguiente dato. Voy a tomar la misma referencia para no hacer todos los cálculos de una vez, solo voy a ir colocando unos valores. El paso 2 es proyectar el consumo aparente, el CA o CNA. En la fórmula lo llama CNA, así que lo voy a respetar. CNA es el mismo consumo, solo que el término nacional para mí es más apropiado llamarlo como consumo aparente o consumo interno aparente, porque no siempre es a nivel nacional, aunque si vemos las importaciones, exportaciones, sí se operan a nivel nacional. Es solo cuestión de criterio. Voy a cambiar acá. Recordemos lo que acabábamos de decir. El valor a proyectar va a ocupar el lado de Y, por lo tanto aquí sería el consumo aparente. Usted tendría que calcularlo si usted tiene importación, producción y exportaciones por año. O en este caso, como vemos el dato ya está calculado. En la guía ya nos lo da, entonces solamente sustituyo. Aquí me da 32, aquí me da 35, aquí también 35, otro 35, 34 y 35. Estos son los datos que me da el valor que estoy usando de la referencia de la guía. Voy a ocultar a los decimales porque como son 0 no me afecta. X, aquí cambia. Si recordamos cuando proyectamos inflación, se utilizó X en función del tiempo, porque estábamos proyectando una variable que iba a provocar efectos acá. Acá se utiliza la inflación. Si recordamos, en Y colocamos la inflación. Por tal razón voy a trasladar los datos que tengo. Vamos a usar aquí estos valores. Y vemos aquí que tenemos los datos desde X hasta el año 6. Entonces, en Y, el dato que estoy proyectando, consumo aparente, en X, el valor de la inflación para esta operación.
Tomémoslo en cuenta. Como ya tenía la operación realizada, ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. Donde cambia la operación es acá, aquí en la proyección. Porque X, si recordamos, aquí es la inflación, entonces aquí va a ser la inflación proyectada. ¿Dónde tengo la inflación proyectada? De este lado. Estos valores son los que corresponden a la inflación proyectada, entonces los utilizo. Aquí ya tengo formulado. Estoy aplicando la fórmula de Y calculada. A más B por X. Y eso me da este resultado. Entonces, solo voy trasladando el valor de la inflación proyectada acá. De nuevo, acá va la inflación histórica en X y aquí ya sería inflación proyectada. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con los valores de la oferta total. Vamos a la oferta total, que sería el paso 3. Paso 3 sería proyección de oferta total. Vamos a dejar estos valores entonces para poder encontrar los resultados. Veamos. Aquí tenemos entonces los datos principales. Ahora vamos a proyectar oferta total y recordamos lo que hemos venido diciendo. En X va a seguir siendo aquí el valor de la inflación que teníamos también en CNA. Entonces vamos copiando los datos de la inflación para X. Ahora Y es la variable que estoy proyectando. En este caso es oferta total. Voy a la guía y en este caso no me da el valor dentro del cuadro de la página 27. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como el consumo aparente sí me lo da y me da la capacidad del oferente, recordemos que la capacidad del oferente nos sirve para la oferta total, es igual a la capacidad del oferente menos exportaciones. Aquí me dice en la página 27 que la capacidad del oferente es 33 y le resto exportaciones de ese año, que es 6, me daría 27. Voy con el otro dato, es 33 también, la capacidad del oferente, y le resto 5, que es la exportación acá, me da 28. Todo esto es relacionado. Usted, si no tiene el dato, lo tiene que calcular y aplicar la misma metodología de las fórmulas que se han explicado en los demás ejercicios. Puede ver el video anterior del cálculo de la demanda donde se explican estas fórmulas. Luego dice que es 34, la capacidad del oferente, todo esto está dado en millones de litros, menos las exportaciones, que serían 7. Y voy con año. Luego me dice que es 36 el total de la capacidad del oferente, menos exportaciones, que aquí serían 10. Luego me da de nuevo 36 como capacidad del oferente, menos la exportación, que sería 10 de nuevo, me da de nuevo 26. Y por último, coloco 37, que es la capacidad del oferente, menos exportaciones, que son 9. Aquí me da entonces un valor de 162 para la sumatoria. Ya tengo aquí operadas las sumatorias, entonces ya solo voy a corroborar que los datos sean efectivamente los que me están planteando. Solo voy aquí a mostrar estos datos, tanto aquí en la capacidad, en el consumo aparente, como acá, para que coincidamos perfectamente bien. Solo pongo a la vista los datos para que queden bien descritos. Aquí entonces tengo los valores, y aquí tengo también estos valores. Recordemos que aquí lo único que cambia son las operaciones. Ustedes pueden dejar más datos a la vista y si usan todos los decimales no van a tener complicación. Entonces aquí voy a tener en A este resultado y en B este resultado. El dato que cambia aquí únicamente es que voy a tener para X, de nuevo, el valor de la inflación proyectada. Y con eso puedo obtener los datos. Ya terminé, todavía no he terminado. ¿Qué me falta hacer? Paso número 4, que sería proyectar de
proyección de la demanda insatisfecha. Este sería el último paso. Voy a tomar estos valores para poder usarlos de referencia, porque recordemos que aquí los años que voy a seguir usando va a ser los años que voy a proyectar. Voy a borrar estos valores y a sustituir. ¿Cómo se obtiene la demanda insatisfecha? El consumo aparente menos la oferta total. Y esto me da la demanda insatisfecha o la proyección de la demanda insatisfecha. Entonces, aquí tengo el consumo aparente proyectado. Cuando hice esta operación, tomo los valores del consumo aparente, los traslado y aquí tengo la oferta total. Traslado los resultados con todos sus decimales mejor y hago la resta. Consumo aparente menos oferta total. Y eso me va a dar el valor, en este caso es en millones de litros. Millones de litros que están dándome el valor de la demanda insatisfecha. Vemos que va a tener relativamente algún incremento. Por tal razón, porque como el consumo va a tener cierto incremento, la oferta no se verá del todo afectada, esto permitirá que haya demanda y que sea un valor incremental. Esto nos permite comprender que si hay demanda, si esta incrementa y si esto permite que se tengan un mercado estable o en crecimiento, si hay demanda, entonces podemos manejar un proyecto correctamente. Entonces, uno de los primeros parámetros del estudio de mercado es definir demanda y definir que ésta sea más o menos estable. Pueden venir muchas otras interrogantes que se deban cumplir, pero esto es lo principal. Aprendamos ese cálculo, analicémoslo y si tienen alguna duda me pueden consultar. Siempre para servirles, Elber Monzón a la orden. Que tengan éxitos en todo lo que hacen.